Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de el lenguaje, la lengua y el habla, presentado por mi persona Claudina Meneses Serrano. Habla. El lenguaje es un conjunto de signos de la misma naturaleza cuya función primaria es permitir la comunicación entre organismos. El lenguaje verbal humano es una facultad biológica y psicológica exclusiva del humano, un hecho distintivo y propio de la condición humana. El lenguaje verbal humano nos permite la representación de la realidad. Piaget la denominó la función simbólica. También es posible llamarla facultad semiótica. Características. Se desarrolla con un conocimiento del lenguaje y el ejercicio o práctica, correspondiente tanto en el plano individual como en el contexto social. El hablar, escuchar, escribir, leer, es decir, producir y comprender mensajes lingüísticos, exige de los sujetos un conocimiento del lenguaje. Se emplean sonidos y se utiliza el canal vocal y el auditivo. Está doblemente articulada. Su estructura consta de dos subsistemas, el subsistema fonológico y el subsistema gramatical. Posee creatividad. Es arbitrario y convencional. La reflexividad procede de la capacidad que el lenguaje tiene de reflexionar sobre sí mismo. Cambia con el tiempo por el influjo de las fuerzas sociales. Tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje verbal, oral, escrito, no verbal, señas, el lenguaje facial, corporal, visual. La lengua. La lengua, según Saussure, es un sistema de signos, es social y al mismo tiempo un sistema de valores, estudiada por la semiótica. El uso de la lengua es la competencia lingüística que consiste en el conocimiento inconsciente que cada hablante tiene de la gramática de su lengua. Es una estructura cognitiva y creativa propia del ser humano que le permite generar y producir un número infinito de oraciones a partir de fonemas, morfemas, reglas de selección y combinación. Según Saussure, existe una dicotomía entre lengua y habla. Se trata de que la lengua, frente al habla, representa la parte social y el habla la parte individual del lenguaje. El habla. A diferencia de la lengua, el habla se define como el componente individual del lenguaje, un acto de voluntad y de inteligencia, un acto individual de selección y de actualización. Está constituida por el código de la lengua para expresar su pensamiento personal y, en segundo lugar, por los mecanismos psicofísicos que permiten al propio sujeto exteriorizar estas combinaciones. No hay lengua sin habla. El lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro. La lengua es a la vez el instrumento y el producto del habla. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece lo siguiente? Al lenguaje visual. ¡Excelente! ¿A qué tipo de lenguaje pertenece lo siguiente? Al lenguaje auditivo. ¡Correcto! ¿A qué tipo de lenguaje pertenece lo siguiente? Al lenguaje de señas. ¡Excelente!